Antes de que llegaran los aborígenes a Canarias, ya existía en las islas el pinar. ¿Lo sabías? Estos bosques canarios están formados principalmente por pino canario, unos árboles que siempre vivieron en completa tranquilidad hasta el siglo XV. ¿Y por qué? Hoy en Wikipedia te contaremos por qué desaparecieron casi todos los pinos canarios en las islas y para qué se utilizaba su valiosa madera. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Aprende con los podcasts de Wikipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. El pino canario es una especie que se caracteriza por ser muy resistente al fuego, al viento y a periodos de sequía. De ahí que aún perdure en las islas. Seguro que te habrás fijado que los bosques de pino canario no son iguales en una u otra zona de la isla, es decir, los pinares orientados a las vertientes más húmedas por las laderas de Barlovento, donde soplan los alisios, los pinos canarios están acompañados de otras especies vegetales como el escobón, el codeso, el brezo y la falla. Además, se sitúa por encima del Monteverde o laurisilva, aproximadamente por encima de los 1000 metros. Y en la vertiente más seca, por las laderas a sotavento, abundan especies arbustivas que demandan poca agua, como la jara canaria, la chahorra, el escobón y la tabaiba amarilla. Además, este pinar seco se extiende por zonas más bajas, a partir de 500 y 800 metros, por encima de los bosques termófilos o saminar palmeral. Por triste que resulte, el humano ha hecho mucho daño a los montes canarios. Tras la conquista, las islas sufrieron una gran explotación de los recursos naturales de los que disponía. La industria azucarera, la construcción de casas, la fabricación de muebles, la construcción de barcos, creación de zonas para el cultivo, etc. Menos mal que hoy en día se controla el uso de estas especies vegetales gracias a la Declaración de Espacios Naturales Protegidos en las islas. ¿Y para qué usaban el pino en el pasado? El impacto de los aborígenes canarios en el pinar fue bajo, debido a que no disponían de las herramientas necesarias para su tala y el trabajo de la madera. Es verdad que se han encontrado utensilios hechos de pino y en ocasiones lo utilizaban para los techos de sus viviendas, pero no de manera intensiva. Tras la conquista, el panorama cambió dramáticamente. El asentamiento de la población llegada desde fuera de las islas provocó el comienzo de la tala del pinar, para usar su espacio para la creación de los núcleos de población y su madera para la construcción de sus viviendas. También se sustituyó pinar por terrenos de cultivo y zonas de pastoreo. Sin embargo, lo que asestó un golpe casi mortal al pino canario fue su utilización en los ingenios azucareros y para generar brea. Los ingenios azucareros eran instalaciones industriales dedicadas a la molienda y procesamiento de la caña de azúcar para producir azúcar y ron. Tras la conquista, esta actividad fue muy importante para el crecimiento económico de las islas. Tanto las plantas como los especialistas en el proceso llegaron de las Islas Madeira. Llegó a haber 25 ingenios solo en Gran Canaria y gran parte del azúcar obtenido se explotaba a Europa. ¿Qué tiene que ver esto con la tala del pinar? Pues bien, para el proceso de obtención de azúcar a partir de la caña se necesitaba generar altas temperaturas y esto se conseguía quemando madera procedente de los pinos. Por suerte para el pinar, la competencia del azúcar procedente de otras regiones hizo que la producción en Canarias acabara, pero el daño ya estaba hecho. Pero el consumo de pino canario también fue intensivo para la generación de brea o pez, algo que se realizaba en hornos que se construían en terrenos inclinados. Los hornos eran muros de piedras con forma circular u ovalada abiertos al cielo con alturas cercanas a los 4 metros. La madera de los pinos más antiguos, la tea, se echaba en esos hornos y se quemaba. Desde esos hornos la resina caliente fluía a través de canales subterráneos a una segunda construcción cerrada y más pequeña, donde se continuaba cociendo durante 24 horas. El resultado final era un bloque compacto de pez o brea negra que se utilizaba para calafatear o impermeabilizar los barcos. Esta actividad fue muy intensa en las islas. Se estima que solo en Tenerife se conservan casi 200 hornos. En Gran Canaria podemos encontrar antiguos hornos de brea en los montes de Inagua, Ojeda y Pajonales. Así, existen topónimos como los Llanos de la Pez, la Presa de los Hornos o la Montaña de los Hornos.
A la tala asociada a los ingenios azucareros y a los hornos de brea, también tenemos que sumar la producida por la generación de carbón, especialmente en la isla de Gran Canaria. Si a esto le sumamos los incendios relacionados con la acción humana, nos lleva a la situación actual, en donde solo quedan pinares importantes en Tamadaba, Pajonales e Inagua en Gran Canaria, la caldera de Taburiente y Cumbres del Sur y del Norte en La Palma, los de Vilaflor, La Esperanza e Icó en Tenerife y los del Pinar en El Hierro. Sin embargo, el pinar potencial en las islas sería muchísimo mayor. En un intento para cambiar esta situación, se comenzó a repoblar el pinar en distintas zonas de las islas. Sin embargo, se utilizó el pino insigne en lugar del pino canario, debido a su mayor crecimiento. Esto se realizó entre 1946 y 1972. Lo que no se tuvo en cuenta es que ese pino es menos resistente que el canario ante los vientos alisios y la escasez de agua. Hoy, el estado de los pinos insignes es deplorable, constituyendo un riesgo de incendio y una mancha paisajística. Por ello, se ha puesto en marcha un plan de 15 años para sustituirlos por el pino canario. Seguro que te preguntarás, ¿por qué el pino canario tiene la capacidad de resistir incendios y el calor de las erupciones volcánicas? Como te acabo de indicar, el pino canario es muy resistente tanto a los vientos como a la falta de agua, pudiendo crecer en suelos pobres y secos e incluso en paredes de roca viva casi verticales. A esto hay que sumarle su increíble capacidad para regenerarse tras un incendio debido a las distintas capas que lo forman. Por ello, el pino canario se ha exportado a otros lugares del mundo para el uso de su madera. Así podremos encontrarlo al norte de África, las colonias de California, en los Estados Unidos, Italia, Israel, Australia o Sudáfrica. Dime, ¿te ha gustado este podcast? ¿Conocías toda la historia del pino canario? Si conoces algo más del pino canario y quieres compartirla con la comunidad, déjalo en los comentarios. Ya sabes, todos los miércoles escucha los podcasts de Wanchipedia. Todos los miércoles contenidos sobre la historia y cultura de las Islas Canarias. Besitos mis niños. Besitos mis niñas. Chao. Estarán de acuerdo con nosotros cuando afirmamos que nuestras islas son un tesoro por su gente, costumbres y gastronomía, pero también por nuestra fauna y flora única. Hoy, en los podcasts de Wanchipedia, tenemos el placer de contar con uno de los animales más antiguos y representativos de las islas. Hoy hablará con nosotros Armiche, un lagarto gigante de la isla del Hierro. ¿Quieren saber qué nos contará? ¿Sabrían decirnos de dónde se consigue el color rojo de los pintalabios? ¿Se hacen una idea? Hoy hablaremos de la cochinilla, un insecto del que se extrae el colorante de origen natural de gran importancia económica en las Islas Canarias en el siglo XIX. Estamos hablando del carmín y el ácido carmínico. Hola mis niños y mis niñas, comenzamos nueva temporada de podcast en Wanchipedia. ¡Feliz año! Ya estamos aquí de nuevo. Nos pareció súper interesante hablar de cada uno de los parques nacionales que hay en las Islas Canarias. Y hoy toca hablar del Parque Nacional del Teide, su fauna y flora más característica y algunos hechos vividos en él que les sorprenderán. Te van a quedar locos. ¿Se hacen una idea? ¿Nos acompañan? Si es así, preparen las roscas, cotufas, miguitos o floritas porque... ¡Comenzamos! ¡Riqui, riqui, 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 riqui!